Primero, Trump, esto tiene que ver con Trump y México, pero tiene que ver con todos los inmigrantes. Entonces vamos a empezar por aquí. El mismo día que tomó posesión Donald Trump, el 20 de enero, comenzaron las redadas que buscan encontrar inmigrantes ilegales para deportarlos. Esta nota me parece que es de hoy, perdón, no puse la fecha. Donald Trump autoriza las redadas migratorias en iglesias, escuelas y hospitales, es decir, no podrás esconderte de nosotros. Bien, se va a encontrar a los inmigrantes ilegales y se les va a deportar. ¿O no? ¿Se les va a expatriar? ¿Se les va a echar del país? Sí, ya empezó a pasar. Ya se empezó a echar a gente, todos los trabajadores, por cierto, de una empresa agrícola, de una plantación X, los vieron a todos los inmigrantes y los echaron en Tijuana de regreso a México. Algunos probablemente eran salvadoreños, hay hasta chinos, hindúes, pakistaníes que están cruzando. Luego vamos a ver por dónde. Pero es que no se están deportando. Mira, la deportación en Estados Unidos requiere un proceso que comienza con la identificación de una persona que está cometiendo una falta o delito o infracción que amerita la pena de deportación porque se considera una pena. Entonces, ante un tribunal de inmigración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se presenta el caso. Tenemos como cualquier acusado de robarse una cartera, se lo presenta ante el juez, mire, aquí tenemos las pruebas, el señor está acusado de ser un inmigrante ilegal y entonces por lo tanto hay que deportarlo. Se lleva a cabo un juicio de deportación. A cabo de ese juicio de deportación, el juez del Tribunal del Departamento de Inmigración, del Departamento de Justicia, el Tribunal de Inmigración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, determina si procede la exportación. En ese caso le informa al grupo de policíaco llamado ICE, que es el que hace que se cumplan las leyes de inmigración, le expide una orden de remoción. El ICE con esa orden de remoción va con la persona a la que se va a deportar y le dice, ¿te vas o te echamos? Y esta persona, porque le conviene, si algún día quiere volver a entrar a Estados Unidos, puede decidir salir voluntariamente del país. Esto tiene sus reglas y te va a acompañar un agente que vea que te subas al avión, que te va a regresar a tu país. O te deportan, en cuyo caso muy probablemente vas a ir esposado hasta tu destino. Eso no lo puedes hacer con 11 millones de personas ni a tiros. O sea que lo que está planteando Trump no son deportaciones, sino son expulsiones masivas absolutamente fuera de la legalidad de los Estados Unidos. Y por cierto, de la legalidad internacional, porque según el derecho internacional, para que tú puedas deportar a alguien a un país, ese país tiene que aceptar al deportado. México no tiene por qué aceptar a la gente que no es mexicana, y a los mexicanos pueden no aceptarlos tampoco. Pero si tú vas a deportar a un salvadoreño a México, le tienes que avisar a México que es salvadoreño, o lo deportas a El Salvador. Alguien hizo, cuando Trump empezó a hablar de las redadas y de las deportaciones, mientras los tontos decían, ¡ay, solo está hablando! No se va a atrever a hacerlo, porque así son de tontos. Se hizo un cálculo de lo que costaría, simple y sencillamente, deportar a 5 millones de personas, en términos de mantenerlos en prisión, de llevar a cabo los juicios, del tiempo que toman los juicios y de los billetes de avión, los pasajes de avión para todas esas personas para echarlos de Estados Unidos. Total, que es un dineral absolutamente ridículo. Que por lo visto Trump se va a ahorrar simple y sencillamente diciéndole a la gente, te cambias el lado de la frontera, total. Ya dijeron los mexicanos que van a aceptar a todos, ya les están haciendo campos de refugiados, donde luego los narcos los puedan explotar, los delincuentes, la Guardia Nacional, toda esta gente que vive de la depredación, pues los va a tener ya en campos de refugiados, ahí bien, en campos de concentración en México, ¿no? Lo cual nos lleva, por supuesto, de regreso a México. Donald Trump ha decretado que los narcotraficantes son terroristas.
No, desde el punto de vista del derecho internacional, lo consulté con gente que sabe de esto, no es una definición aplicable. Los terroristas son grupos o individuos que ejercen la violencia con objeto de provocar el terror en la ciudadanía a fin de lograr ciertos fines de carácter político. Eso es como se define un terrorista. Los narcotraficantes son los delincuentes brutales, son los asesinos, son personas peligrosísimas, pero no califican, no entran dentro de la definición de terrorista. Pero ¿qué pasa cuando Estados Unidos designa a un grupo determinado en otro país terrorista? Entre otras cosas que lo puede atacar militarmente. Te pongo un ejemplo. En Yemen, que está metido en una guerra horrorosa desde hace muchos años, los rebeldes hutíes, que son ultrafundamentalistas islamistas, que han estado además haciendo un trabajo brutal como piratas en el Golfo Pérsico, me parece, sí. Cuando los hutíes fueron decretados como terroristas, Estados Unidos ha podido legalmente, según sus propias leyes, atacar, bombardear y tratar de desactivar a los núcleos de hutíes dentro del territorio yemení yemenita, sin invadir Yemen y sin que se considere que está haciendo una intervención en el país, en la política del país. Solo está atacando a los terroristas. No está atacando al resto del país, no está invadiendo, no está haciendo lo que Estados Unidos solía hacer siempre, no solo ataca a los terroristas. Esto significa que en un momento dado, no es garantizado, pero en un momento dado, Estados Unidos puede fácilmente bombardear las plantaciones de los narcos en México, las casas donde se sabe que viven los narcotraficantes más importantes, convertirlos en pedacitos. Pero evidentemente, a ojos de México, violando la integridad territorial del país. Y en México es un país que es un poquito picajoso con eso, porque la última vez, en 1848, pues se quedó Estados Unidos con la mitad del territorio que tenía ese país originalmente. Bueno. Pero independientemente de la salvajada, que es una más de las que vamos a tener que acostumbrarnos en los próximos 4 años, lo que hay es un hecho también que no se puede negar. El gobierno mexicano no ha sabido enfrentar el problema de la delincuencia organizada y del narcotráfico. Lo intentó con procedimientos policiales que eran absolutamente ineficientes, entre otras cosas por la enorme corrupción policial, cuando existía la Policía Judicial Federal. Luego lo intentó a través de una guerra tan mal planeada que, para hacer una guerra tan mal planeada como la de Calderón, hay que aplicarse mucho. Es un esfuerzo enorme. Y vamos a hacer la guerra contra estos, pero con armas peores, pero con personal menos motivado, pero sin información sobre cómo funcionan por dentro, sin inteligencia básica para establecer las acciones militares más adecuadas para lograr nuestro objetivo, sin tácticas bien desarrolladas militarmente y sin estrategias a largo plazo. O sea, vamos a tirar tiros a ver qué pasa. Y se lanza el ejército mexicano contra grupos de narcotraficantes mejor armados, más motivados, y que además tenían inteligencia porque tenían informantes al interior del ejército mexicano. Esto te lo dice cualquiera que haya analizado la guerra contra el narco de Calderón. Por eso luego viene Peña Nieto y hace el corcho, ¿no? El corcho va flotando por donde están las cosas sin hacer mucho. Y luego se decide abrazarlos. El gobierno que se supone que va a ocuparse de los pobres permite que les maten a 200,000, más o menos. La mayoría de ellos pobres. La mayoría de ellos, porque se victimiza más fácilmente al pobre que a la clase media y más fácilmente al rico, a la clase media que al rico. Que se victimice a decenas y decenas de miles de mexicanos y que tengan absoluta impunidad los narcotraficantes. Y cuando se dice que en México se está fabricando fentanilo, dicen, no es cierto, nuestros queridos narcotraficantes no fabrican fentanilo, no, eso lo hacen los Estados Unidos, que son los malos.
Y cuando se dice que hacen tal y cual cosa, ay, no, no, nuestros narcotraficantes son bien bonitos, son ositos de peluche todos. 7 años de eso en un país en el que están muriendo decenas de miles de personas por el fentanilo, no va a ser bien visto. De todos los decretos de Trump, el que probablemente sea mejor visto entre la ciudadanía estadounidense sea ese, porque tienen un problema de salud real. Y ya sé que es muy fácil ser cínico y decir que, ay, bueno, si la DEA es la que hace el narcotráfico y al gobierno de Estados Unidos le encanta tener gente muriéndose en las calles de Filadelfia. No es verdad, sabemos que no es verdad. La absoluta ineficacia, la absoluta indisposición del gobierno mexicano a actuar de manera eficaz en contra de un narcotráfico que está apoderado, se calcula, del 25% del territorio nacional, hace que esto sea agradable para la mayor parte de los estadounidenses. Porque no van a salir estadounidenses a la calle como pueden salir en defensa de Gaza o como salieron en defensa de Vietnam para decir, no, no invadas México. No va a pasar. No va a pasar porque esa gente ha visto al narcotráfico apoderarse del país ante la complacencia indolente, cómplice, irresponsable, impotente de dos gobiernos consecutivos, el de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum. Es una tragedia nacional esto. Y el día que caigan las primeras bombas, claro que todo el mundo va a estar en contra de Estados Unidos, que nadie va a estar a favor fuera de Estados Unidos. Y todos diremos que es necesario que los mexicanos se unan para rechazar la agresión, sí. Todos los mexicanos que han sido insultados por Claudia Sheinbaum ahora van a unirse, vale, es probable que sí. No nos gustan las intervenciones extranjeras. Y en el siglo XIX tuvimos más de una. Pero no se puede quitar responsabilidad a los gobiernos de la Cuarta Transformación de haber puesto la mesa para que llegue el fascismo a decir que, cuidado, en cualquier momento podemos empezar a bombardear territorio mexicano. ¿Y saben qué es lo peor? Esa responsabilidad no la va a asumir ni Claudia Sheinbaum ni nadie en el gobierno de Estados Unidos, de México. Por el contrario, tenemos gente como un señor muy atrabiliario de Morena que decidió que insultar a Trump era la mejor forma de evitar la invasión, el bombardeo. Y tú lo analizas y dices, bueno, tú vas a salir en la portada de La Jornada y te vas a ver muy bien, pero comprometes aún más la situación en vez de tratar de desactivarla, porque eso sí, muy machitos somos, con un gobierno muy, muy tonto.